Concluimos el capítulo 1 con esta imagen con la que quisiera retomar para esta segunda parte, recordando estas dos formas contrapuestas de organización que Stan Allen está tratando de categorizar en el artículo. Por un lado, esta que toma la figura del árbol o de la raíz, asociada a la condición de objeto, en la que hay organizaciones basadas en la centralidad y la jerarquía, ¿no? Uno puede entender como la relación jerárquica del tronco sobre la rama, de la rama sobre la ramita, de la ramita sobre el brote, la hoja, etcétera, ¿no? Como una serie de relaciones que van siempre del centro hacia el borde, de lo más importante a lo menos importante, ¿no? De lo de más jerarquía a lo de menos jerarquía, algo que se traduce no solamente en un problema de disposición, sino también un problema de tamaño, ¿no? Los elementos, conforme se van volviendo menos jerárquicos, cada vez son más pequeños y están cada vez más lejos, ¿no? Una forma que a su vez está la figura del árbol es una figura muy recurrente, a su vez por estar organizada bajo este esquema de axialidad. Y en contraposición aparecían esta idea, esta figura del rizoma, de estas organizaciones presentes también en otras especies botánicas, alternativas a esta jerárquica de la raíz y del árbol, en la que, bueno, cualquiera que haya estado en contacto con los iris o diversas especies cuyas raíces toman la forma de los rizomas, sabrá, por ejemplo, que puede cortarse cualquier parte de esta planta y llevarse eh, toda la organización de las partes sin encontrar ningún centro, ¿no? O sea, las organizaciones rizomáticas son organizaciones sin centros que se extienden y que en cada porción reproducen la totalidad de las relaciones entre las partes. Eh, por ejemplo, si yo corto un árbol y corto el tronco principal, el tronco, no una ramita, sino un tronco, mato la totalidad de la planta. Sin embargo, cuando uno corta un rizoma, simplemente lo que hace es dividir en dos partes lo que antes era uno. Eh, Esta figura del rizoma justamente se vuelve esta figura para categorizar lo ajerárquico, lo acentrado, lo que puede crecer por extensión sin perder en ninguna localización las cualidades de las partes y sus relaciones. Aparece en varios textos que se vuelven centrales para el pensamiento arquitectónico en la década del 90. De alguna manera aparecen traducidos a los procedimientos arquitectónicos con la obra de Peter Eisenman, y obras como la de Kohlhaas y sus contemporáneos las van a tomar como un marco teórico absolutamente instalado. Stan Allen además acompaña el texto con estos gráficos en donde eh, esquematiza algunas organizaciones de edificios eh, de la década del 90 y principios del siglo XXI, eh, tratando de avanzar y empezar a ponerle nombres a estas formas alternativas de organización, ¿no? Las formas que el proyecto clásico y el proyecto moderno ya habían investigado, como las de composición axial, composición centrípeta, la de incluso otras investigadas en las vanguardias, como la colisión de fragmentos o los elementos enlazados,
eh, dejan lugar a nuevas formas de organización para las cuales todavía no hay nombres aclarados en las bibliografías, y Stan Allen trata de avanzar en esa cuestión, en empezar a ponerle nombres a estas nuevas formas organizativas contemporáneas. Y aparece entonces nuevamente esta condición de distribución, esta idea de las distribuciones y las combinaciones que ya aparecía en el trabajo antes que compartimos anteriormente. Y dice Stan Allen: las condiciones de campo se oponen a las formas de composición del modernismo convencional, sobre todo si se refieren a reglas clásicas de composición. Mi tesis aquí es que en la composición modernista por fragmentos, estrategias de montaje que funcionan para hacer conexiones entre elementos separados, ¿se acuerdan esa que aparecía como colisión de fragmentos? Bueno, dice, mi tesis aquí es que en la composición modernista por fragmentos y la suposición clásica de que la composición se relaciona con la disposición y las conexiones entre partes, persiste. O sea, él está diciendo, en esta composición supuestamente moderna por fragmentos, en la que se supone que ya hay un desplazamiento de las relaciones jerárquicas y las axialidades, ¿no? Él dice, no. La forma, la disposición y las conexiones entre partes persisten, ¿no? Y él va a tratar de... Esta palabra disposición va a ser sustituida por la palabra distribución, ¿no? Disposición es una palabra clásica, absolutamente relacionada con las formas de composición antiguas, y entonces él esta palabra disposición la va a ir desplazando hacia la palabra distribución. Como manifestó Robert Morris, desde el cubismo el arte europeo ha sido una historia de relaciones cambiantes alrededor de la premisa general de que esas relaciones permanecerían como fundamentales, ¿no? Dice, bueno, sí, hay una historia supuesta de relaciones cambiantes, pero que en realidad se ocurren sobre una base de relaciones que permanecen y que subyacen históricamente. Mientras la escultura y la pintura ha ido más allá del cubismo, ¿no? Robert Morris critica la arquitectura y dice, la arquitectura se ha quedado en el cubismo. Dice, la escultura en cambio y la pintura ha ido más allá del cubismo. Dice, ¿no? Robert Morris, yo argumentaría que la arquitectura aún opera con principios de composición tomados del cubismo. Los principios de organización propuestos aquí sugieren una nueva definición de las partes y caminos alternativos para concebir el tema de las relaciones entre esas partes, ¿no? Él quiere avanzar hacia una nueva forma de organización. Lo que se requiere es repensar algunos de los elementos más familiares de la composición arquitectónica. Las condiciones de campo buscan la novedad, son más bien un alegato para la recuperación de un territorio existente. Y empieza entonces a construir estas figuras. Y una de ellas es esta idea de las superficies espesas, los moirés y los mats, ¿no? Mats, entendí la traducción de... Ahora vamos a entender que es un moiré. El moiré es un efecto óptico que producen ciertas tramas, y las mats son las organizaciones horizontales extendidas, ¿no? La traducción de mat es alfombra, ¿no? Son estas organizaciones muy extendidas. Dice Stan Allen, todas las cuadrículas son campos, ¿no? Y acá justamente es donde nos interesa situar todo lo que vinimos construyendo en Morfología 1 y Morfología 2, con esta pregunta respecto del rol de la estructura organizada con la forma de grillas en el plan libre, ¿no? Y cómo esa organización, ¿se acuerdan que en algún momento aclarábamos esta distinción que aparece en la modernidad al poder, al tener esta posibilidad de
independizar el sistema de sostén del sistema de cerramiento, del sistema de envolvente, como aparecen en esa separación por sistemas algunas características, ¿no? Relacionadas con cada uno de ellos, y en particular aparece esta condición de que la estructura se tiende a organizar en una forma de grilla y esa grilla en una forma de cuadrícula, justamente porque la intención de ese sistema es funcionar como un sistema genérico, repetible, extendible, mientras que el sistema de volúmenes y espacios es lo que aparece como contingente, lo que aparece, lo que se resuelve en cada encargo, en cada condición particular del proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, la estructura aparece, cuando uno dice que la estructura aparece como un sistema general, justamente es porque no requiere de un pensamiento particular, sino que es reproducible como un sistema eh, accesible, operable, en un nivel de homogeneidad y generalidad muy grande. Bueno, Stan Allen pareciese ser que va a partir, ¿no? de algunas de estas cuestiones, hay algo de eso que está en el aire, y empieza justamente diciendo todas las cuadrículas son campos. Ahora dice, pero no todos los campos son cuadrículas. Una de las potencialidades del campo es la redefinición de la relación entre figura y campo. Y luego dice, sin embargo, si pensamos en la figura no como un objeto demarcado, sino como un efecto que emerge del mismo campo, como momentos de intensidad, como picos o valles en un llano, entonces sería posible imaginar a esos dos conceptos como aliados. Mientras se reconoce una cierta dependencia en los modelos compuestos del modernismo radical, Mondrian por ejemplo, parece importante diferenciar esta propuesta de las estrategias de composición del modernismo convencional. Lo que se intenta aquí es prestar atención a la producción de diferencia a escala local, aunque se mantenga una indiferencia relativa a la forma de la totalidad. Por lo tanto, el estudio de estas combinaciones de campo sería un estudio de modelos que funcionan en la zona entre la figura y la abstracción, modelos que refiguran la oposición convencional entre figura y abstracción, o sistemas de organización capaces de producir torbellinos, picos y protuberancias fuera de los elementos individuales que son en sí mismos regulares y repetitivos, ¿no? Y yo puse al costado para ejemplificar esto del cual está hablando, esta idea de las superficies espesas de la cual está hablando Stan Allen, un proyecto nunca construido, un proyecto para un hotel de Kohlhaas llamado Agadir, que me parece ejemplifica mucho esto que está diciendo Stan Allen, ¿no? Me quedo con esta idea de que si pensamos en la figura no como un objeto demarcado, sino como un efecto que emerge del mismo campo, como momentos de intensidad, como picos o valles en un llano, ¿no? Esa es la idea que permite describir claramente el proyecto de Agadir, ¿no? Como un proyecto que resulta de la tensión entre diferentes sistemas que por momentos producen condiciones locales muy particulares. Por un lado, el sistema de la topografía, ¿no? Que funciona como una especie de ondanada, ¿no? Con áreas más bajas y áreas más altas, como un continuo topográfico. El suelo de la obra, la planta baja pública de la obra funciona justamente como un suelo topográfico aprisionado o encerrado bajo un techo, un plano que a su vez tiene estas mismas condiciones, ¿no? Y por lo tanto estos dos sistemas interactúan produciendo en sección espacios de distintas tensiones, esta idea de intensidades diferentes, picos, valles, que a su vez
se relacionan con sistemas alternativos de grillas de estructuras, ¿no? Que operan contingentemente en sectores, en localizaciones de este campo. Sigue Stan Allen. Un maré es un efecto figurativo producido por la superposición de dos campos regulares, ¿no? Hay dos tramas regulares que al estar superpuestas producen un efecto visual. Y dice, ese efecto inesperado, efectos inesperados, exhibición compleja y comportamientos aparentemente irregulares son el resultado de combinaciones de elementos repetitivos y regulares. Pero los efectos Moré no son aleatorios, surgen abruptamente en escala y se repiten de acuerdo a reglas matemáticas complejas. Los efectos Moré son usados a menudo para medir presiones ocultas en campos continuos o para conectar formas complejas. En cualquier caso existe una coexistencia misteriosa de un campo regular y una figura emergente, ¿no? Esta es como un poco la característica del Moré, la superposición de, de dos campos regulares produce la emergencia de una figura inesperada, compleja, pero que puede ser controlada, ¿no? que puede ser repetida y que está producida por reglas matemáticas complejas. En el contexto arquitectónico o urbano, el ejemplo de los efectos del Moré nos llevan al asunto de la superficie. El campo es un fenómeno horizontal, aún el gráfico, y todos los ejemplos descritos funcionan en la dimensión del plano. Aquí aparecen una maqueta de Agadir. Este proyecto nunca construido, pero que yo creo que ha sido central, ¿no? En la década del 90, porque inauguró una línea de trabajo que, que como les describía, ¿no? Cuando apareció, digamos, era bastante difícil de entender la clase de espacio arquitectónico, la clase de efecto espacial que producían estas elucubraciones, pero que hoy en día aparecen materializadas en proyectos como el Rolex Center de Sanaa, ¿no? Que de nuevo opera bajo estas mismas lógicas, ¿no? De construcción de campos superpuestos, regulares, y que en cuya superposición van produciendo intensidades diferentes, localizadas, que son lo que le dan origen y cualidad al proyecto. Estas experiencias que Stan Allen describe, podemos rastrearlas en algunas de las obras tardías de Le Corbusier. Cuando uno estudia toda la obra de Le Corbusier, encuentra cómo en las obras de la posguerra aparecen muchas líneas de trabajo que desarrollan temas proyectuales que luego en la contemporaneidad son tomados y continuados, y Agadir en cierto sentido aparece como un nieto de este proto edificio de campo, ¿no? que es el Palacio de la Asamblea. Desde ya que desde un punto de vista todavía hay muchas condiciones del Palacio de la Asamblea que pueden ser entendidas como de condición de objeto, pero empiezan a haber líneas organizativas que inauguran estas composiciones de condición de campo. De hecho, cuando uno observa en un esquema comparativo el Palacio de la Asamblea, Agadir y el Rolex Center, va a encontrar no solo asociaciones figurativas por el hecho de estar todas
confinadas a un marco, a una figura total muy regular, ¿no? Fíjense cómo esta organización prácticamente cuadrada de las tres, el Saná es quizás la más rectangular, pero digamos, esta regularidad del contorno, por así llamarlo, del edificio, es un rasgo característico. Yo creo que justamente el objetivo de esta condición de, de regularidad del edificio es el de localizar todos estos efectos de intensidad en su interior, ¿no? O sea, producir toda esa gran variedad de situaciones como un emergente de las operaciones en el interior y en la superposición de los sistemas, y no tanto como un resultado de la complejidad del objeto. De hecho, el hecho de tener esta organización tan regular es lo que permitiría pensar, por ejemplo, en el caso de Agadir, o en el caso del Rolex Center, que este sistema podría crecer como la mezquita de Córdoba sin perder cualidad, continuando las tramas de estructuras, continuando el sistema de topografía, continuando el sistema de cualificaciones espaciales a partir de localización de elementos, estos que toman estas formas de ovoides, ¿no? Pero justamente lo que tienen en común con el Palacio de la Asamblea, y que creo que es lo más interesante, es la coexistencia de tramas, ¿no? Aquí una imagen interior del Palacio de la Asamblea para que empecemos a ver un poco el efecto de esta grilla estructural. Ahora me parece que más que nunca aparece esta conciencia de la capacidad de cualificación y el efecto de intensidad en el espacio que puede producir una grilla de columnas. Siempre me gusta pensar en esta figura del bosque de columnas, ¿no? El efecto del bosque. El efecto del bosque que todos ustedes tendrán el registro de ir por la ruta y mirar de costado un bosque, y ese efecto tan atractivo que produce cuando los árboles están plantados alineados y uno se está desplazando, como uno ve por momentos diagonales, por momentos alineamientos, y un efecto muy seductor perceptualmente, que tiene un nombre y es paralelaje, ¿no? Hay de hecho un escrito, eh, ahora no me acuerdo el nombre, que se llama Parallax. Es otro de estos arquitectos contemporáneos, uno de los eh, es uno de los exponentes de la fenomenología en la contemporaneidad. Ya me va a salir. Bueno, este efecto del bosque de columnas evidentemente es un material de trabajo, ¿no? En el Palacio de la Asamblea, que además tiene, ahora vamos a ver, todo un tratamiento muy específico. Bueno, aquí otra imagen para que podamos ver estos efectos. El Palacio de la Asamblea es un edificio muy complejo, que tiene un acceso a través de un gran pórtico. Hay mucha teoría respecto de cómo se reinterpreta el pórtico clásico en el pórtico del Palacio de la Asamblea. Y una vez que uno ingresa, ingresa como un gran hall, y en el que este bosque de columnas eh, produce un efecto de tramagesto con la sala, la sala principal de la asamblea, que es esta que en planta aparece con esta forma circular, pero que en el espacio aparece con una forma de volcán, como una especie de conoide. Y el hall es delimitado por tres pabellones, cada uno de ellos con su propio sistema circulatorio y su propio sistema estructural, en el que se localizan las oficinas.
luego hay otra sala menor que en esta imagen no se ve, pero me quería concentrar en la organización de las distintas tramas estructurales que se presentan en esta planta baja para ejemplificar cómo en esta obra empieza a aparecer estas ideas de condición de campo. Bueno, por un lado podemos identificar entonces estos tres pabellones más pórticos que delimitan este hall en el cual aparece el volumen del Palacio de la Asamblea, y si miramos con detalle, ninguno de los lados de estos pabellones más el pórtico son iguales el uno al otro, sino que tienen características en común, casi como si apareciesen como una diferencia de grado unos respecto de los otros, algunos más similares entre sí y otros menos, ¿no? Los dos pintados de azul más oscuro, el celeste y el azul más oscuro, con una organización de una pasarela dando hacia el hall, vinculada en el pintado del celeste, con todo un sistema circulatorio, y en el perímetro un sistema de parasoles. Esto aparece un tanto modificado, en el que aparece coloreado más claro, y obviamente este cambio aparece drásticamente, ya produciendo un cambio de clase en el pórtico de acceso. Ahora, si reconocemos en cada uno un sistema estructural independiente, vamos a poder empezar a imaginar qué clases de relaciones se establecen entre estos sistemas que permiten trazar y coser y constituir estas formas de relaciones entre partes que constituyen estas arquitecturas de campo, ¿no? Estos momentos como de moirés, estos momentos de entrelazamiento de tramas repetitivas que producen singularidades. En el sentido transversal podemos reconocer cómo el hall se organiza con una grilla cuadriculada cuya luz se alinea a medio módulo con los pabellones laterales. Mientras que en el sentido longitudinal reconocemos cómo el pabellón que le da cierre aparece desplazado medio módulo, impidiendo el alineamiento de esas columnas en ese sentido, ¿no? En el sentido, o sea, frente a una percepción transversal va a aparecer una continuidad del eje estructural del hall a los pabellones laterales, mientras que en el sentido longitudinal este alineamiento no se va a producir y va a aparecer un medio módulo desplazado un cuarto de módulo. Respecto de la relación entre el hall y esta cuadrícula y el pórtico de acceso, los ajustes son aún menos evidentes, ¿no? Digamos que lo que en el hall es una división en 8 partes, en el pórtico se corresponde con una división en 5, ¿no? Es como, o sea, hay únicamente unos alineamientos en el inicio y final de la trama del hall. Sin embargo, luego prácticamente no hay alineamientos por esta distinción entre una relación no 8-4 sino 8-5. Mientras que quizás uno de los momentos más singulares desde la organización geométrica es todas las operaciones de reconocimiento de diferencia y a su vez adecuación entre la geometría circular y la organización de la estructura
radial de la sala de la asamblea y la grilla de columnas, ¿no? Aparecen una serie de columnas que al mismo tiempo forman parte del círculo de columnas y de la grilla del hall, produciendo estos efectos que luego en la percepción de la sala van a ser aquellos que provoquen estos efectos de Moiré. Para concluir y terminar de construir la grilla del hall, vale la pena entonces reconocer cómo dentro del sistema de la estructura de la sala aparecen a la vez que un sistema propio organizado con un módulo repetitivo, con orden central, dos formas de relaciones con la trama del hall, una que produce un efecto de coincidencia con tanto el eje longitudinal como el eje transversal, organizados en relación al módulo de la grilla para los cuadrantes eh, ortogonales, y otras que operan en el sistema diagonal, que si se fijan se acercan a o el eje transversal o al eje longitudinal, produciendo un efecto de ya no de coincidencia de las columnas, sino un efecto de repetición y cercanía a un módulo extraño que solamente en este esquema pueden percibirse el orden geométrico que las regula, pero que en el espacio aparece como estos efectos de Moiré.